Los contenedores con medidas estándar de unos 6 metros de largo, 2,5 de altura y 2,5 de ancho están dominando el transporte internacional de cargas. Hola, hoy vamos a hablar sobre contenedores que se han vuelto tan comunes en nuestra rutina diaria. Estas cajas con medidas estándar de unos 6 metros de largo, 2,5 metros de altura y 2,5 metros de ancho son increíblemente apilables y se utilizan en todo el mundo, pero los contenedores solo se inventaron en los años 1960. Antes de eso, cuando usted transportaba bienes frágiles, principalmente manufacturados a bordo de una embarcación, era necesario mucho cuidado con el empaquetamiento, el apilamiento de los bienes y el proceso de carga y descarga llevaba mucho más tiempo. Con la introducción de contenedores, los bienes pueden ser cargados en ellos en el lugar donde se producen y pueden ser descargados en su destino final, sin necesidad de ser reembalados o reapilados a lo largo del camino. Este fue un gran cambio, porque en la década de 1960 había mucha oportunidad para ganar dinero con las empresas y los individuos responsables del empaque en el puerto de carga. En Estados Unidos, donde esos bienes estaban entrando en Nueva Jersey y algunos otros puertos cerca de Nueva York, tuvimos grandes huelgas laborales a causa de la introducción de contenedores. El puerto de Liverpool en Inglaterra era uno de los más mayores y más movidos del país, pero a causa de sus objeciones a los contenedores y las constantes huelgas para intentar evitar su uso, el puerto acabó siendo completamente abandonado y otros puertos fueron construidos para acomodar mejor los contenedores. Una de las mayores ventajas de los contenedores es que ellos son multimodales, lo que significa que usted puede transportarlo por varios medios de transporte. Esencialmente, usted puede cargar los bienes en contenedores en el lugar de producción y ellos serán transportados en los mismos contenedores durante todo el recorrido, ya sea en un camión, en un tren y finalmente en un barco hasta el destino final. Eso significa que usted no tiene que lidiar de nuevo con los bienes, reduciendo los posibles daños y robos de la mercancía. Además de eso, existen muchos tipos de contenedores y esta es solo una pequeña selección, pero esencialmente todos ellos se encajan en el estándar de 6 metros y en la certificación ISO. Existen varios contenedores usados para transportar diferentes tipos de mercancías. Por ejemplo, existen contenedores específicos para transportar trigo a granel, otros usados para transportar líquidos, contenedores con certificación ISO y sacos flexibles que se pueden colocar dentro de los contenedores para mantener las mercancías inmóviles, entre otros. En términos de países involucrados en el comercio de contenedores, el mayor exportador de mercancías en contenedores es China. A continuación tenemos Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Esos son principalmente los bienes electrónicos, los productos manufacturados que compramos de esos países. En términos de importadores de mercancías en contenedores, Estados Unidos son los mayores. China también es un gran país importador, pero podemos notar un enorme desequilibrio entre las cantidades de mercancías exportadas e importadas en contenedores por China, lo que significa que hay un enorme flujo de contenedores vacíos provenientes de diferentes partes del mundo que son transportados de vuelta a China porque no hay bienes para cargarlos. Sin embargo, ese desequilibrio puede ofrecer una ventaja en términos de tasas de fletes. Además de eso, usted puede reservar un contenedor para transportar mercancías de Europa a China, por ejemplo, de cerca de solo $100. En términos de empresas de transporte, el mercado de transporte por contenedores está básicamente dominado por 4 empresas: Maersk, MSC, CMH, CMM y COSCO. Y las mismas controlan más del 50% de los volúmenes de comercio de contenedores. Varias otras empresas combinadas controlan el resto. Por lo tanto, el mercado está dominado por 4 grandes empresas. Ya hablamos específicamente
específicamente sobre la OOCL de Hong Kong en otro video que construyó el buque más grande para el transporte de contenedores del mundo. Todas esas empresas individuales están encomendando esos buques que transportan cerca de 21,000 contenedores para intentar mantener su competitividad. Además de eso, en lo que respecta a la competitividad, tenemos las alianzas. Esencialmente, diferentes empresas de contenedores se agrupan en alianzas para poder sumar sus recursos, sus barcos y su capacidad de reserva de contenedores. Eso puede ser muy ventajoso porque las tasas de flete se vuelven muy atractivas, pero a veces no saben en qué barco se ha colocado su contenedor. El año pasado, Hanshin Shipping decretó la quiebra y si ellos formaron parte de una alianza y su carga estuviese a bordo de su barco, aunque usted hubiese hecho la reserva con otra empresa, usted podría haber tenido un serio problema legal. Por eso, necesitamos considerar todos esos factores, pues aunque sea positivo que las tarifas de los contenedores se están volviendo cada vez más baratas, también debemos estar conscientes sobre el efecto de eso y sobre el impacto a largo plazo. Por otra parte, en términos del arrendamiento de contenedores, ya que gran parte del mercado opera a través de empresas que alquilan contenedores, el segmento también está dominado por algunas grandes empresas. Existen algunos tipos de contenedores muy específicos, con sus ventajas específicas, pero también con sus problemas específicos. Los contenedores refrigerados son excelentes, por ejemplo, para el transporte de frutas, verduras, carnes y mariscos. Un gran problema con ese tipo de contenedor es que si cuando se carga a bordo del buque, la persona responsable no lo conecta a la electricidad, sus alimentos llegarán al puerto de destino totalmente mojados. Eso podría ser un impacto negativo y también está causando la desaparición de los barcos refrigerados, porque no tiene sentido construir un barco especial cuando usted puede simplemente transportar un contenedor refrigerado a bordo de un barco tradicional. El mundo de la logística está pasando por grandes cambios debido a los contenedores que se han convertido en parte de nuestras vidas y también están cambiando el comercio de las commodities, porque cada vez más tipos de commodities se están transportando en contenedores. Mientras tanto, solo bienes manufacturados frágiles eran transportados en contenedores. Cada vez más estamos viendo productos a granel como el arroz, por ejemplo, que son transportados en contenedores. 15 o 20 años atrás, el arroz no era transportado en contenedores, solo en cantidades muy pequeñas. Hoy en día Tailandia es el mayor exportador de arroz y exportan cerca del 75% de su producción en contenedores. Eso también está democratizando el comercio mundial de las commodities, porque antes, si usted quisiera vender una carga de arroz, necesitaba comprar una embarcación de 30,000 toneladas, lo que exigía una capacidad financiera sustancial de 12 a 14 millones de dólares por carga. Hoy usted puede vender un contenedor de arroz con 20 a 25 toneladas métricas a bordo o puede vender 10 contenedores. En adelante, esperamos muchos cambios en el mundo de los contenedores. Y la gran pregunta en este momento es, ¿cuál será el tamaño que podrían tener los barcos de contenedores? Eso es todo por hoy. Pero sigan haciendo clic en el sitio de Educascopy TV para más actualizaciones y noticias sobre las commodities.